En la bruma densa que se desliza sobre la costa de lo que hoy llamamos Carolina del Norte, hubo una vez un lugar cuyos árboles guardan, como dientes apretados, un secreto que ha desafiado a generaciones. Fue a finales del siglo XVI cuando un puñado de hombres, mujeres y niños ingleses cruzaron el océano con la esperanza de empezar de nuevo en tierras que los mapas apenas podían contener. Comprendían, como todo pionero, que la promesa y el peligro caminaban del mismo lado. Lo que no podían imaginar era que su esperanza se convertiría en una de las ausencias más perturbadoras de la historia, la desaparición de la colonia de Roanoke. Imagina la llegada a barcos cargados de madera, herramientas, semillas, unos pocos caballos, el rumor constante de velas y cuerdas tensas contra el timón. Liderados por John White, un hombre de ciencia y arte, y financiados por Sir Walter Raleigh, los colonos esperan arraigar la bandera de Inglaterra en suelo nuevo. La isla elegida, conocida por los nativos como Roanoke, se presenta como un refugio, un punto donde el agua calma se mezcla con barrancos de marismas y bosques que parecen respirar en voz baja. Construyen fortines, trazan viviendas, plantan. Pero el tiempo en el Nuevo Mundo obedece a reglas distintas: plagas imprevistas, estaciones esquivas, nativos desconfiados y un océano caprichoso que puede decidir retener barcos hasta que la paciencia también se deshaga. En 1587 John White regresa brevemente a Inglaterra para conseguir más suministros. Parte con promesas y un corazón cargado de la responsabilidad de un líder. 2 años se convierte en el abismo temporal entre la partida y el regreso, 2 años que en la distancia se llenan de guerras en Europa, de barcos ocupados en batallas, del saqueo de flotas por corsarios, y de decisiones que el petróleo de la historia regresa a ser humus. Cuando White por fin consigue volver a la isla, empapado de esperanza y temor, encuentra un escenario que descoloca la lógica: los edificios permanecen, las cercas de madera yacen en su sitio, pero no hay una sola persona. Solo hay una palabra tallada en la madera de un poste croatoan. No hay señales de violencia, no hay cuerpos, ni grandes hogueras, ni huesos desperdigados. Solo el silencio y esa inscripción, una llave o una trampa. La palabra croatoan alimenta 1000 conjeturas. Para algunos, es la pista definitiva: los colonos partieron voluntariamente hacia la isla de los croatoan, una comunidad nativa cercana. Hoy se piensa en Hatteras, con quien, según algunos documentos, mantenían relaciones relativamente cordiales. Para otros, es una señal de lo grotesco que la palabra fue grabada como último acto de desafío, un grito hacia la soledad del mundo. En toda hipótesis se asoma una pregunta terrible: ¿se marcharon o fueron tomados? ¿Adoptaron la tierra y los ritos de los nativos, diluyéndose como niebla, o fueron víctimas de un acto deliberado y oscuro? Los sobrevivientes contemporáneos escribieron cartas y recuerdos que luego se convertirían en los fragmentos de un rompecabezas. John White, destrozado, mira el poste y busca en su memoria cada rastro de lo que podría haber sido. A su regreso, la isla no ofrece más que piezas desordenadas de vidas. Un bote abandonado, utensilios, ropa, una puerta abierta como una boca sin voz. Fue entonces cuando el misterio comenzó a estirar sus tentáculos por todo el continente del tiempo. Investigadores, poetas, cronistas, y más tarde arqueólogos y buscadores con detector de metales, todos intentando reconstruir como un grupo entero. Más de un centenar, según algunos relatos, pudo esfumarse sin dejar huella. Algunas teorías se apoyan en la historia natural y social: la escasez de alimentos, una hambruna prolongada, epidemias desconocidas que en aquel entonces se llevaban a la gente sin previo aviso. Los nativos americanos de las tribus algonquinas y las gentes de las islas se movían en redes de parentesco y comercio, y la hibridación cultural pudo haber sido la respuesta más práctica para supervivientes aislados. ¿Y si los colonos, huidos de la brutalidad de la frontera, se integraron pacíficamente en comunidades indígenas? Existen relatos dispersos, crónicas posteriores, historias orales, testimonios de colonos posteriores que hablan de individuos pálidos entre los nativos, de ojos claros, de niños con peinados europeos jugando al lado de chamanes. Pero las huellas de estas narraciones son imprecisas, se deforman con la oralidad, con el deseo de contar algo que la historia puede convertir en leyenda. Otras interpretaciones se sumergen en la violencia: enfrentamientos con tribus hostiles o represalias por parte de colonos españoles que patrullaban la costa. Recordemos, para Inglaterra, España era enemigo; para España, Inglaterra era herejía. La presencia de colonos ingleses en territorio cercano al dominio español era una provocación flotante. Las flotas españolas, al mando de hombres que no contemplaban la misericordia hacia lo que consideraban intrusos,
pudieron atacar y dispersar a la colonia. Sin embargo, contra esta hipótesis pesa la ausencia de vestigios claros de batalla. No se encontraron montones de huesos quemados, ropa desgarrada ni señales definitivas de violencia masiva. La perfección de la ausencia es lo que perturba el alma del misterio. Avancemos en el tiempo. El misterio de Roanoke atraviesa siglos hasta llegar a los ojos científicos modernos. Arqueólogos realizan excavaciones en las islas de la región y en la costa, buscando cerámica, herrerías, pistas de vidas que se reconstruyen por fragmentos. Se hallan objetos europeos mezclados con artefactos nativos. Se intuyen intercambios, relaciones. Pero nada concluyente aparece para cerrar el círculo. La ciencia, con su paciencia de pulso, encuentra indicios que solo aumentan la complejidad de estructuras enterradas que sugieren asentamientos temporales, huellas de cultivo en suelos que alguna vez fueron arados con herramientas europeas, restos de panés y molinos que sugieren que algunos colonos intentaron mantener su forma de vida. También aparecen relatos nativos, anteriores y posteriores, que hablan de visitas, de momentos en que forasteros vivieron entre ellos. ¿Fueron integrados por voluntad propia o por necesidad? La historia humana no es únicamente una sucesión de hechos, es un tejido de decisiones bajo presión. Piensa en la lógica de los que se enfrentaron a la escasez. ¿Habrían preferido cruzar al continente, mezclarse con tribus amigas, y sacrificar su identidad inglesa por la supervivencia? Muchos sí lo habrían hecho. El concepto de colonia perdida se convierte entonces en la tragedia de la expectativa rota, de una identidad que no sobrevive al primer invierno. Pero también existe la opción oscura: que los colonos, al dividirse, caminando por bosques desconocidos, cayeran en emboscadas, fueran capturados o vendidos como esclavos, o murieran poco a poco, con sus cuerpos nutriente de la tierra. Entre esas posibilidades, la inscripción Croatoan pudo ser tanto un mapa como un epitafio. Con el correr de los años, la cuestión prende la imaginación popular y literaria. Poetas recitan nombres que ahora parecen fetiches: Witte, Raleigh, Daré, el nombre de la hija de Eleanor Daré, cuyo propio prólogo a la leyenda se transforma en un compás moral. La carta conocida como El nacimiento de Virginia Daré, la primera inglesa nacida en el Nuevo Mundo. Los biógrafos y novelistas se encargan de rellenar los espacios en blanco. Las ficciones se acumulan hasta parecer más reales que la realidad. Se crean imágenes permanentes: hogueras apagadas, cunas vacías, niños que aprenden a correr sin saber que sus padres han desaparecido. Las historias buscan una resolución que la historia, muchas veces, no quiere darles. A lo largo de los siglos, la arqueología intentó usar nuevas herramientas: datación por radiocarbono, análisis de ADN, prospecciones geofísicas. Los resultados, cuando llegan, son fragmentos que no encajan del todo: un frasco, una hebilla, un clavo. En algunos lugares se encontraron restos humanos que, al estudiarlos, coincidían con historias de violencia o enfermedades. En otros, se reveló que la mezcla cultural era más profunda de lo pensado. En los años recientes, estudios de ADN realizados sobre poblaciones nativas de la región han indicado, en ocasiones, señales de ascendientes europeos en linajes locales. Pero la ciencia choca con la burocracia del pasado: muestras pobres, contextos movidos por el tiempo, tumbas perturbadas y, sobre todo, la dificultad de rastrear a un grupo que pudo disolver su identidad con rapidez. El misterio de Roanoke no es solo arqueológico, es también el misterio de la memoria. Piénsalo: el acto de desaparecer no es solo físico. Es cultural. Si un grupo adopta los hábitos de otra comunidad y abandona prácticas previas, la desaparición aparece ante los ojos de quienes la miran como un vacío. Para los que vinieron después, fue como si la colonia se hubiera evaporado en la humedad misma del nuevo continente. Pero esa evaporación fue, quizás, una adaptación. Los colonos pudieron haber decidido que la mejor manera de sobrevivir era aprender a cultivar las mismas raíces, a cazar con los mismos métodos, a unirse en matrimonios que tejieron una nueva genealogía. En ese caso, la pérdida es una ilusión generada por la victoria de la mezcla sobre la permanencia. La insistencia por entender Roanoke revela algo profundo sobre nosotros: la necesidad de cerrar historias, de poner un punto final. En la ausencia, la mente humana coloca narrativas: conspiraciones, sacrificios, traiciones. Algunos han ido más lejos, con teorías que rozan lo fantástico: abducciones, cualquiera de señales sobrenaturales. Ninguna de esas ideas es lo que hasta ahora la evidencia ha mostrado. Las hipótesis más probables son las más humanas y, por eso, quizá las más desoladoras. La colonización falló,
La gente desapareció en el tejido de un continente que no admitía la imposición fácil de una cultura sobre otra. Pero el misterio conservó su fuerza porque dejó una imagen fija, casi cinematográfica, una casa vacía, una cuna sin recién nacido, la palabra Croatoan tallada como si fuera la única voz posible. Esa escena atraviesa siglos y aún nos humedece la mirada. Cada generación que visita la isla, cada investigador que excava, siente que contiene en sus propias manos el aliento de aquellos que se fueron. ¿Qué buscaban los colonos? ¿Tierra, riqueza, libertad, obediencia al rey? Todos esos motivos y muchos más se mezclan. Y en el intersticio entre las aspiraciones y la realidad, la historia armada por la ausencia consolida su misterio. Hoy, cuando los historiadores miran hacia la figura de John White, no lo ven solo como el hombre que dejó atrás a su familia porque su hija y su nieta, la famosa Virginia Dare, formaban parte de la colonia, sino como el arquetipo del retorno que fracasa en recomponer su pasado. Su mirada al volver y no encontrar a su gente plantea una cuestión: ¿cómo hacemos duelo por lo que no vimos morir? White pasó el resto de sus días con el peso de esa pregunta. Y nosotros, lectores distantes, vivimos la misma experiencia, lloramos por lo que no conocemos, por las vidas que terminan en silencio. La desaparición de Rowan Oaks se convierte, así, en un espejo, nos confronta con la fragilidad de los proyectos humanos. Nos recuerda que el contacto entre culturas no es solo una cuestión de conquista, sino también de intercambio, de adaptación forzada, de eliminación y de fusión. Nos recuerda que no siempre hay vencedores ni vencidos claramente definidos, a menudo hay una mezcla, una pérdida parcial que ninguna parte reivindica completamente. No es un misterio resuelto, y tal vez nunca lo sea. Cada descubrimiento abre nuevas preguntas. Cada hallazgo arqueológico es una ventana, pero también una rendija por donde se escapa la certeza. Y en esa rendija se cuela la imaginación, historias de supervivientes que se integran, de comunidades secretas que guardan rostros europeos, de ramas de apellidos que reaparecen en lugares improbables. El pasado, en ese sentido, actúa como un río que a veces arrastra objetos antiguos a la superficie, ofreciéndonos el espejismo de respuestas. Quizá la lección más amarga sea reconocer que algunos finales son incompletos. Algunas vidas se pierden en la maleza del tiempo y solo nos queda la posibilidad de nombrar su ausencia. Que la palabra Croatoan permanezca durante 4 siglos es el conjuro más poderoso contra el olvido, una marca humana, tallada con una herramienta rústica, que grita desde la nada. Si lo pensamos bien, es la esencia misma del enigma, un mensaje dirigido a quienes vendrían después, una imploración para que alguien interprete y complete la historia. En la penumbra de la costa, los bosques susurran y las mareas devuelven fragmentos de una época en la que aventurarse era abrazar la posibilidad del fin. Rowan Oak nos deja una pregunta sin cerrar, y esa interrogación se convierte en el combustible de nuestra curiosidad. ¿Qué harías si una mañana encontraras tu hogar vacío, con una palabra grabada en la madera? La respuesta que nos demos quizá revele tanto de nosotros mismos como la que esperamos encontrar sobre aquellos que alguna vez llamaron a Rowan Oak su hogar. En la suspensión entre presencia y ausencia, el misterio no solo resiste, nos mira, y nos convierte en sus custodios.